Yo creo que la pregunta de la semana es la siguiente. ¿Se debe hacer humor y comedia sobre las personas con discapacidad, sí o no? La gente no entiende que esas cosas de las que yo me burlo o hablo o comento y le saco un chiste no son mi culpa. Yo no hice un coño. Eso fue Dios que hace a la gente rara y hace esas vainas, las discapacidades. Eso yo no lo hice. Eso lo hizo Dios. A mí Dios me hizo comediante y me ama. Y hay discapacidades comiquísimas, les guste o no. Hay discapacidades cómicas, unas en ciertos niveles y otras en otros. Hay discapacidades pequeñas que a mí me causan demasiada risa, como de repente alguien que le falte un sentido. Una ciega, por ejemplo, yo fantaseo a muerte tener una jeva que le falte algo. No, no mocha porque que sí, no puedo en 4 porque es en 3. Elon Musk debe tener 2 autismos con él. Y el señor de Microsoft debe tener como 3 autismos. O sea, porque ahora ese autista es rechísimo. Mudo de Venezuela hablan, chicos. Porque eso están cruzados genéticamente con los cromosomas memoria. Están cruzados con guacamaya. Tú ves un mudo y hablan. ¡Ah, me cae! ¡Que me cae! Choca con un mudo. ¡Ah, me cae! Ahora no. Ahora se ha descubierto que el autismo más bien es una cosa adelantadísima. Elon Musk debe tener 2 autismos. Esta pregunta es controversial porque en la actualidad también existen personas con discapacidad que están haciendo comedia acerca de sus propias condiciones. Y creo que no hay una respuesta correcta, si sí o si no. Solo depende de la línea y de la responsabilidad que tengamos utilizando algo como esto, como un micrófono, y la influencia que tengamos, porque tenemos que ser conscientes que todo lo que nosotros digamos en público va a repercutir en la psiquis y en el comportamiento de la sociedad. Ese es el gran tema. Y respondiendo al último video que subí, dando mi opinión sobre este hecho que sucedió con el comediante venezolano que dijo algunos comentarios definitivamente desacertados, tuvo que pedir disculpas. Ahora el muchacho está en un tema legal, la cosa ha trascendido y yo me pregunto qué necesidad hay de esto. Sin embargo, también es necesario responder a muchos comentarios. Hay mucha gente que me escribió y me dijo que bueno, que estaba en lo correcto. Hay personas con discapacidad que me escribieron y se sintieron de alguna manera identificadas y protegidas, pero también recibí comentarios en contra. Comentarios que difieren sobre esta posición y están a favor de este comediante. Y bueno, argumentan que no es para tanto, bueno, que uno no puede tomarse las cosas tan a pecho, que bla, 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 que no cuando yo hice este video, yo quise utilizar argumentos sobre el por qué no es correcto utilizar la discapacidad para generar este tipo de opiniones. Yo creo que hay una línea muy delgada, ¿no?, entre lo que es el respeto y sobre todo la antesala a lo que es este humor, porque es la antesala, para mí es la antesala a lo que llaman el bullying. Y somos muy buenos para defender las bromas y los chistes, pero cuando les toca a las personas estar del otro lado y ser las víctimas, entonces allí sí queremos ampararnos en recursos que salvaguarden nuestros derechos. Eso pasa y ha pasado y seguirá pasando. Yo por eso vine y les hablé un poco sobre la historia de las personas con discapacidad, les expliqué qué es lo que dice la convención de manera muy breve, porque eso es como decir el patrón de comportamiento que se creó a raíz de todos esos hechos históricos y toda esa serie de abusos y malos ratos que pasaron durante toda la historia de las personas con discapacidad. Debe reinar es el sentido común. A ti te gusta el respeto. A ti te gusta que respeten a tus familiares. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a apoyar ciertas prácticas y comentarios y vamos a estar a favor de algo que degrada a personas que son parte de nuestra sociedad? Que les ha costado tanto incluirse, integrarse y ser respetados y reconocidos. Entonces yo creo que es aquí donde nosotros tenemos que detenernos y sin llegar a desacuerdos o enfrentamientos, hacernos conscientes de lo que es correcto, de lo que está bien y de lo que no está bien, y tener como un punto de entendimiento. Es lamentable lo que sucedió con este
es lamentable el comentario, es lamentable que esté pasando por esto, por desconocimiento. ¿Por qué? Porque la información está y existe. El tema está en que o no nos interesa, o simplemente estamos pensando en otras cosas y vamos por la vida creyendo que todo lo que creemos y decimos está bien, sin medir consecuencias. Yo quiero agregar algunas otras cosas también, y es que son temas sensibles. Y a mí me gustan mucho las metáforas y las metáforas y las comparaciones. Entonces, comparo esto como que ustedes seguramente también han escuchado o conocen dentro de la historia universal o la historia de nuestro mundo, esta época de tanta oscuridad como fue el Holocausto, ¿no? Causado por la Alemania nazi. Años en los que murieron muchas personas perseguidas. Muchas personas también tuvieron que emigrar a distintos puntos de la tierra, tratando de salvar sus vidas de unos hechos abominables que también incluyeron personas con discapacidad. Las personas con discapacidad en la Alemania nazi no tenían derecho, eran directamente exterminadas porque ellos no entraban dentro de los estándares de esa visión de este señor que fue el representante de este gobierno o este régimen. No entraban dentro de esos estándares de la búsqueda de esa raza superior, de esa raza aria. Y esto fue un exterminio absoluto de personas con discapacidad. Entonces, tocando este punto de manera muy breve, ¿quién se atreve a decir un chiste sobre el Holocausto? Sí han existido personas que han quedado muy mal paradas, porque es un hecho lamentable, es muy triste, o sea, lo que se vivió, o sea, se perdieron muchísimas vidas. ¿Y qué quedó sobre eso? Quedó un aprendizaje. Entonces yo digo, ¿quién es tan atrevido como para hacer un chiste sobre el Holocausto? Entonces en este caso es igual, pero lo que pasa es que el Holocausto lo conocemos y hemos tenido la oportunidad de saber un poco sobre esto, pero en el caso de las personas con discapacidad y su historia en el mundo y en la humanidad, parece que no nos ha llegado. Y es por eso que yo hago hincapié y insisto en que tenemos que conocer el pasado para entender el presente y saber hacia dónde nos estamos proyectando en el futuro. Si nosotros conociéramos a profundidad todo lo que han hecho las personas con discapacidad, todo lo que han tenido que pasar para ser reconocidos, para que cambiemos esa percepción que hubo en el pasado sobre que eran personas incompletas. En las primeras etapas eran vistas como espectros abominables. Luego fueron personas que fueron sometidas a trabajo forzoso, al rechazo. Unos fueron forzados a la mendicidad. Y bueno, más adelante también fueron desechados por la medicina al pensar que eran personas que estaban enfermas y que no tenían esperanzas de vida. Entonces, si nosotros conociéramos un poco más sobre esto, nosotros no fuésemos tan atrevidos a defender un punto en el que, bueno, no, hay que reírse de uno mismo. Mira, no digo que no, es chévere uno a veces reírse de las cosas que a uno le pasan, pero cuando esa ideología la transmitimos y de manera incorrecta queda en la psiquis de la sociedad de las personas, es delicado, porque eso va a marcar el comportamiento que va a tener la sociedad al frente de estas personas. Entonces, imagínate que después de lo que dijo este comediante, que ya yo no quiero, no es en contra de él, sino es como que analizar un tema entre familia, entre sociedad, entre la propia sociedad. O sea, yo no me quiero poner aquí en un pedestal, sino que imagínense que este comentario fuese aceptado por la totalidad de la sociedad y entonces de aquí en adelante las personas consideren que es bueno y sea divertido
burlarse de una persona con discapacidad en la calle. ¿Dónde queda la empatía y dónde queda todo ese trabajo que se ha hecho a nivel de leyes, a nivel de decretos, a nivel de estudios para que los derechos y la humanidad de estas personas sean resguardados y sean respetados? ¿Dónde queda todo ese trabajo? Queda allí porque entonces va calando en el subconsciente social, diría yo, si se puede decir así, y entonces se va a volver normalidad, bueno, faltarle respeto a las personas. ¿Por qué nosotros no volvemos normal, o por qué normalizamos, mejor dicho, el respeto? Si a ti te gusta que te respeten, si a mí me gusta que me respeten, y sí, podemos hacer chistes de nosotros, ¿cómo no? Podemos reírnos, es parte de la vida, pero hay una línea delgada, hay una línea muy delgada, porque cuando yo puedo ser muy fuerte y puedo aguantar bromas, pero no podemos pensar de manera egoísta, ¿eh? Así yo aguante bromas, yo no sé cómo este compañero que está a mi lado, qué tan fuerte es, qué ha vivido en su vida y si esos comentarios le afectan. Hay muchas personas que se han suicidado por temas de bullying. Y el chiste o el humor negro, cuando no es cuando es en contra de, cuando es para alguien se lo toma personal, ya deja de ser chiste y deja de ser comedia. Empieza a ser bullying o acoso. Y tú no sabes cómo está esa persona, cómo se siente esa persona, cómo está el día a día de esa persona. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a defender estas actitudes o estos ideales de que, bueno, hay que reírse de todo? Una pregunta. Usted va al supermercado, ¿verdad? Bueno, seguramente sí respondiste que sí vas al supermercado, y yo mediante este ejemplo práctico y una metáfora te quiero comunicar lo siguiente. Generalmente cuando uno va al supermercado uno revisa la fecha de caducidad de los productos. Es decir, está sobreentendido que todos los productos de un supermercado tienen fecha de vencimiento. Bueno, yo creo que en la vida diaria también hay cosas que tienen fecha de vencimiento. Incluso la propia existencia tiene una fecha de vencimiento. Entonces, dicho esto, si nosotros nos estamos topando con la misma piedra, y no es la primera vez que ocurre un acto que genera opinión pública y rechazo en parte de la sociedad, como es decir chistes, hacer comentarios desacertados hacia las personas con discapacidad. Ahora que te he dado estas luces sobre la historia de las personas con discapacidad, vamos a seguir topándonos con la misma piedra. ¿Por qué no ponerle fecha de vencimiento a este tipo de bromas y nos ponemos aquí a estudiar y analizar con profundidad si en realidad estamos haciendo bien y estamos comunicando lo correcto? Bueno, quería ofrecerte esta metáfora y bueno, espera que te sirva. Me gustaría saber qué opinas y me gustaría saber tus comentarios.